desplazar el día de la muerte de Cristo a un día incorrecto nos impedirá entender algunos significados importantísimos en la simbología bíblica de las fiestas y otras profecías muy relacionadas con este tema. Tradicionalmente, el cristianismo en general recuerda la Semana Santa conmemorando el viernes la crucifixión de Jesús, el sábado su reposo en el sepulcro y el domingo de resurrección. Sin embargo, Jesús varias veces relaciona su muerte con 3 días, y en Mateo 12:40 hace una afirmación profética donde dice que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Debido a esto, hay muchos cristianos que al ver claramente que no hay forma de hacer encajar 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo, dicen que Jesús no murió el viernes. Algunos dicen que murió el jueves y muchos otros que murió el miércoles. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que juntos resolvamos de una vez por todas el día de la muerte de Cristo, armonizando todos los versículos. Comenzamos. Si Jesús murió el viernes poco antes de la puesta del sol del sábado y resucitó el domingo por la mañana, tal como dice Marcos 16:9, es evidente que es imposible encajar los 3 días y las 3 noches entre esos dos acontecimientos. Muchos colocan su muerte el viernes, sin plantearse ninguna duda al respecto, ya que los 4 evangelios coinciden en explicar que la muerte de Cristo fue justo antes de la entrada del día de reposo o sábado, tal como lo dicen los versículos que aquí te dejo en pantalla. Sin embargo, el hecho de que la Biblia diga que al otro día de la muerte de Cristo era sábado no significa absolutamente nada por el siguiente motivo. Se sabe con seguridad que Cristo murió un día 14 del mes de Nisan, que coincidía con la Pascua y el sacrificio del Cordero Pascual. Justo inmediatamente después de la Pascua empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, y el primero y el último era considerado un día de reposo ceremonial, llamado Shabbat. Y por otro lado estaba el Shabbat, cada 7 días, que era el día de reposo semanal. Ambos días de reposo se llamaban igual, Shabbat, es decir, sábado, y ambos se guardaban exactamente igual. Y en todos los versículos, haciendo referencia al día anterior, no dicen viernes, sino que dicen día de preparación. Así se le llama al día anterior del sábado semanal y del sábado ceremonial. De esta forma, el colocar la muerte de Cristo en miércoles no contradice en absolutamente nada con los versículos que afirman que Jesús murió poco antes del inicio del sábado, ya que se estaba refiriendo al sábado ceremonial y no al sábado semanal. Y por otro lado, se puede hacer encajar cómodamente los 3 días y las 3 noches entre su muerte y su resurrección. Sin embargo, esta interpretación tampoco está libre de incoherencias. Existen varios problemas si ubicamos la muerte de Cristo un día miércoles. El primero se encuentra en Lucas 24, donde se señala que Cristo murió 3 días antes del camino a Emaús. En el versículo 1 y el versículo 13 nos explica claramente que los 2 discípulos estaban caminando a Emaús el primer día de la semana, es decir, el mismo domingo de la resurrección. Y sabemos que era por la tarde porque era un camino de 60 estadios, es decir, un camino máximo de 2 horas, y en el versículo 29 dice que llegaron cuando ya estaba oscureciendo. Ahora bien, en el versículo 21, uno de ellos dice, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y es imposible que ellos dijeran un domingo por la tarde que ya había pasado 3 días de la muerte de Jesús si él hubiese muerto un miércoles, especialmente si tomamos en cuenta que Jesús y los judíos contaban el tiempo con el sistema de cómputo inclusivo, como veremos en breve, donde los 3 días se refería a pasado mañana. Por eso el llevar la muerte de Cristo al jueves, como hacen algunos, tampoco resuelve el problema, ya que sigue estando lejos de los 3 días mencionados en el camino a Emaús. En segundo lugar, otro gran problema es que Cristo resucitó el domingo de mañana. Así lo afirma Marcos 16:9, diciendo resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Y en Marcos 16:2 dice que las mujeres llegaron al sepulcro muy de mañana, ya salido el sol, es decir, poco después del amanecer. Si Cristo hubiese muerto un miércoles, ni aunque tomemos los 3 días como 72 horas, llegamos al domingo a la mañana, sino que Jesús tendría que haber resucitado a más tardar un sábado por la noche, contradiciendo lo que dice Marcos 16.
Y si ponemos la muerte de Cristo un jueves, tampoco coincide, ya que 3 días completos llevaría la resurrección al domingo a la tardecita, y si tomamos los 3 días, tal como veremos que contaban los judíos, también coloca la resurrección durante el sábado. Y en tercer lugar está el texto de Juan 19:31, donde llama al día de reposo, que empezó pocas horas antes, después de la muerte de Cristo, un día de reposo de gran solemnidad. Literalmente un sábado grande, un mega sabbat. Muchos argumentan que se le llamaba así a los sábados ceremoniales, pero eso no es así por 2 motivos. En primer lugar, porque había muchos sábados ceremoniales durante el año, 7 para ser exactos, y en segundo lugar porque esos sábados se guardaban y se llamaban exactamente igual que los sábados semanales. La palabra Shabbat, que hace referencia al sábado, aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento, pero la palabra Shabbatón o la frase Shabbat, Shabbatón, aparece solo 10 veces en la Biblia. Ahora bien, como en algunas ocasiones se le adjudica a algunas fiestas ceremoniales la palabra Shabbatón, y algunas de ellas aparecen en Levítico 23, que es donde enumera los 7 sábados ceremoniales, entonces algunos argumentan que se le llamaba Shabbatón porque eran sábados especiales, y por eso Juan llamó en griego en el Nuevo Testamento sábado grande o un mega sabbat al sábado posterior a la Pascua. Sin embargo, esta conclusión no tiene sentido por el siguiente motivo. De las 10 veces que aparece la palabra Shabbatón, se le adjudica más veces al sábado semanal y anual que a los sábados ceremoniales. Aquí en pantalla te dejo los versículos donde se le llama Shabbat, Shabbatón, al sábado semanal. Cabe destacar que en el último ejemplo de Levítico 23:3, justamente en el capítulo donde explica los 7 sábados ceremoniales, al principio en la introducción del capítulo habla del sábado semanal, reivindicando su importancia y dejando bien claro que el sábado semanal también es una fiesta solemne y además lo llama Shabbat, Shabbatón. En Levítico 25, 4 y 5 2 veces describe como Shabbatón al reposo anual, es decir, al 7º año en el que se debía dejar descansar a la tierra después de 6 años de siembra. Y también describe como Shabbatón a las fiestas ceremoniales, sí, pero no a todas, solo a 3 de ellas, justamente a los 4 sábados ceremoniales de las fiestas de otoño. A la de las trompetas en Levítico 23:24, al día de expiación en Levítico 23:32 y en Levítico 17:31, que es donde el capítulo donde explica con detalle cómo se debía celebrar el día de la expiación, y finalmente también era Shabbatón, el primer y octavo día de la fiesta de los tabernáculos, tal como explica Levítico 23:39. Los sábados de las fiestas de primavera relacionados con la Pascua nunca, insisto, nunca fueron considerados Shabbatón, para que nadie ponga su atención en el día, sino en el sacrificio pascual que ocurría al inicio de esas fiestas. Por eso Juan en el capítulo 19, versículo 31, jamás le hubiese llamado sábado de gran solemnidad, es decir, mega sábado, al sábado 15 de Nisan, por el simple hecho de ser un sábado ceremonial, ya que en la Biblia jamás se le llamó a ese sábado Shabbatón, sino que le llama así porque ese sábado ceremonial coincidió con un sábado semanal, y eso sí que era una rareza que se daba muy de vez en cuando, y esto solo pudo haber pasado si Cristo hubiese muerto un viernes. Dicho sea de paso, tiene toda la lógica del mundo que si Jesús tardó 4.000 años en morir por nosotros en un día de Pascua, se haya guardado para ese día tan especial un sábado pascual que coincida con un sábado semanal. ¿No te parece? Sin embargo, el problema de los 3 días permanece. Hay 11 versículos en la Biblia que registran dichos de Jesús donde relaciona su pasión, muerte y resurrección con 3 días. En 10 de ellos, que te muestro en pantalla y analizaremos más adelante, habla simplemente de 3 días. Pero en uno específicamente, en el que hemos mencionado, Mateo 12:40, habla de 3 días y 3 noches. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y este problema lo vamos a resolver en 3 pasos. En primer lugar, veremos el cómputo inclusivo, que es la forma bíblica de contar el tiempo. En segundo lugar, analizaremos desde dónde Jesús contaba los 3 días. Y en tercer lugar, vamos a descubrir el significado de la frase corazón de la tierra. Empecemos
Por el primer punto, los judíos no contaban el tiempo como lo hacemos en la actualidad. Cuando ellos contaban los días y los años, tomaban el primero o el último como si fuera completo, aunque fuera solo una fracción o porción de los mismos. Este sistema de cómputo se llama método de cómputo inclusivo y se daba en muchos pueblos de la antigüedad. Y lo podemos ver continuamente en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos, como el caso del día que se debía realizar la circuncisión de un niño. Tal como lo ordenaba Levítico 12:3, se debía circuncidar a los niños al octavo día de su nacimiento, coincidiendo con lo que dice Lucas 1:59, donde también explica que al octavo día vinieron para circuncidar al niño cuando había nacido Juan el Bautista. Sin embargo, en Génesis 17:12, expresado con el cómputo inclusivo, dice que a la edad de 8 días será circuncidado todo varón, y lo mismo ocurre en Lucas 2:21 cuando dice cumplidos los 8 días, cuando circuncidaron a Jesús, haciendo coincidir el octavo día del nacimiento con la frase 8 días de edad u 8 días cumplidos. Nosotros, en Occidente del siglo XXI, jamás contaríamos de esta forma, porque nunca tomaríamos el primer día de edad o el primer día cumplido al día del nacimiento, sino que recién contaríamos el primer día 24 horas después del nacimiento, y por consiguiente, cuando hablamos de 8 días de edad o cumplidos 8 días, entendemos que debían pasar 8 días completos desde el nacimiento hasta que se circuncidase al niño, lo cual ocurriría en el 9º día, nunca el 8º. No así para el cómputo inclusivo utilizado en la época bíblica para muchas civilizaciones semitas que contaban el día de nacimiento como el primer día, y así hasta llegar al 8º, sin importar a qué hora el niño había nacido ni a qué hora el niño era circuncidado, tomando, tal como indicamos arriba, una fracción del primer día y una fracción del último día, como si fueran días completos. Exactamente lo mismo pasa cuando la Biblia hace referencia a 3 días. Vamos a notar que aunque usen frases como al tercer día, por 3 días, de aquí a 3 días, 3 días noche y día, 3 días después, nunca se refiere a 3 días completos, es decir, a 72 horas, sino que simplemente se refiere al pasado mañana, y donde se ve que contaban el primer y último día como completo, aunque fuera solo una porción de los mismos. Uno de los textos más claros es el ejemplo de la primera frase, al tercer día, dicho por el mismísimo Jesús en Lucas 13:32-33, cuando habla de hoy, mañana y al tercer día, y luego vuelve a repetir hoy, mañana y pasado mañana. Con este versículo queda clarísimo que cuando Jesús hablaba del tercer día, se refería a pasado mañana. Ahora bien, llegado a este punto y antes de seguir avanzando, quiero hacer un pequeño paréntesis para aclarar que soy muy consciente que esto resuelve parcialmente el problema, ya que resuelve los 10 versículos que mencionamos anteriormente, donde Jesús habla de 3 días, pero no resuelve el texto en cuestión de Mateo 12:40, donde dice también 3 noches. No lo resuelve por ahora, pero ten un poco de paciencia y acompáñame hasta el final del video y verás cómo todo te quedará muy claro, especialmente después de ver el segundo y el tercer punto. Pero antes de analizar esos 2 puntos, es necesario que el primer punto, donde explicamos el cómputo inclusivo, quede totalmente claro. Así que sigamos con los ejemplos. La segunda frase, por 3 días, en Génesis 42:17, dice que José puso a sus hermanos en la cárcel por 3 días, pero luego el texto dice que en realidad se fueron al tercer día, según el cómputo inclusivo, y no al 4º día, como era de esperar si tuvieran que estar en la cárcel 3 días completos. Exactamente lo mismo pasó con Roboam, donde en 1 de Reyes 12:5 le dijo a los que estaban hablando con él que volvieran de aquí a 3 días. Pero luego en el versículo 12 confirma que volvieron durante el tercer día. O como pasó con la reina Esther, donde en Esther 4:16 dice que ella pidió al pueblo que ayunen 3 días, noche y día, y después ella iría a ver al rey. Para luego decir en el capítulo 5:1 que ella fue a ver al rey durante el tercer día, cuando lo lógico hubiese sido ir a ver al rey al 4º día si tuviese que esperar que pasen los 3 días completos. Mucho más claro se ve en la historia donde José y María pierden a Jesús porque se había quedado en el templo. En Lucas 2:44-45 dice que anduvieron camino de un día cuando se dieron cuenta que no estaba entre ellos y volvieron al templo a buscarlo. Y después de un día de camino de ida y un día de camino de vuelta, lo encontraron 3 días después. La forma bíblica de contar el tiempo no solo se observa en el cómputo de días, sino también en el cómputo de años.
Un lugar donde se aprecia esto muy claramente es en 2 de Reyes 18:9, donde dice que el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo del rey Oseas, Salmanasar, rey de los asirios, sitió a Samaria. Y luego en el versículo 10 dice que en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, Samaria fue tomada, aclarando que ocurrió 3 años después, aplicando el cómputo inclusivo, ya que no importa en qué parte del primer año se sitió y en qué parte del tercer año se tomó, ya que, como venimos explicando desde el principio, se toma el primer año y el último año como completo, aunque fuera solo una porción de los mismos. Y así, podríamos continuar con otros ejemplos, pero creo que con estos son más que suficientes. Pasemos al punto 2, que explica desde dónde empezó a contar Jesús. El versículo de Mateo 12:40 es donde Jesús dice que estará como Jonás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Sin tomar en cuenta este versículo, ya que lo vamos a analizar en el punto 3, hay 10 textos en toda la Biblia donde Jesús hace mención de 3 días en relación a su muerte hasta la resurrección. Si prestamos atención en todos los casos, Jesús no empieza a contar desde su muerte. Él siempre, antes de su muerte, menciona los sufrimientos anteriores a su crucifixión. Padecerá mucho, será entregado y desechado, le encarnecerán, lo azotarán, lo escupirán y después sí, dice, lo matarán y resucitará. Así que es evidente que él cuenta los 3 días desde el Getsemaní, no desde su muerte, coincidiendo de esta forma los 3 días sin necesidad que tengamos 72 horas exactas, ya que Jesús usaba el cómputo inclusivo, tal como era común en su cultura, y a la vez tenemos las 3 noches que mencionó Jesús en Mateo 12:40. Que Jesús cuente el Getsemaní tiene toda la lógica, porque no se puede obviar el sufrimiento y la humillación infinita que nuestro Señor tuvo que soportar durante todo el periodo de tortura, donde Satanás hizo lo indecible para doblegarlo de su intención de morir por nosotros. Es un error común de interpretación bíblica adjudicarle el periodo de tiempo al último acontecimiento de una lista de sucesos, tal como ocurre en los versículos donde Jesús explica que sufrirá mucho y morirá y resucitará el tercer día, cuando en realidad el periodo de tiempo incluía todos los acontecimientos de la lista. Otro caso que nos sirve de ejemplo donde normalmente ocurre la misma confusión es la profecía de los 400 años de Génesis 15:13, donde Jehová le dice a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Al leer este versículo, muchos cristianos llegan a la errónea confusión que el pueblo de Israel estuvo esclavizado unos 400 años y nada más lejos de la realidad, ya que de la misma forma el periodo de tiempo incluye todos los acontecimientos de la lista y la profecía empieza a contar desde que la descendencia de Abraham entró en tierra ajena, es decir, en Egipto, y esto se cumplió cuando la egipcia Agar se marcha a Egipto con Ismael. Así que con estos 2 puntos aclaratorios, 1, la forma bíblica de contar el tiempo usando el cómputo inclusivo, y 2, entendiendo desde dónde Jesús empieza a contar, tendríamos el problema resuelto. Insisto, para que no quede ninguna duda, Jesús contaba los 3 días sin necesidad de que tengamos 72 horas exactas, usando el sistema bíblico utilizado por siglos por los judíos llamado cómputo inclusivo. Y a la vez, al contar desde el Getsemaní, tenemos las 3 noches que mencionó Jesús en Mateo 12:40. Pero para que estemos más seguros de que llegamos a la conclusión correcta, vamos a analizar el tercer punto, donde vemos el significado de la frase corazón de la tierra. Como podemos ver, Mateo 12:40 es una frase de Jesús totalmente diferente a los otros 10 versículos. No solo porque es el único que menciona las 3 noches, sino que también porque es el único donde él se refiere a que durante 3 días estará en el corazón de la tierra. Cuando Jesús dice el corazón de la tierra, sabemos que se refiere a una frase simbólica y no literal, por 5 motivos. En primer lugar, porque toda la frase es una profecía de lo que va a ocurrir. En segundo lugar, porque no estuvo literalmente en el corazón de la tierra. Ni siquiera estuvo debajo de la tierra, sino sobre ella dentro de una cueva. En tercer lugar, porque la tierra simboliza coincidentemente a las personas que arrestaron a Jesús y se encargaron de hacerlo padecer hasta la muerte.
Esta simbología la explico un poco más profundamente en este video del cual aquí arriba te dejo el link, pero de todas formas lo vamos a desarrollar aquí brevemente. Según la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, cuya interpretación no deja lugar a dudas, ya que la interpreta el propio Jesús, cuando la semilla que representa la palabra de Dios prospera, da fruto a 100 por 1. Pero en varias ocasiones la semilla no prospera. Por diferentes motivos, la palabra de Dios es rechazada y solo queda tierra. En el libro de Ezequiel 22, hablando sobre aquellos sobre los cuales él derrama su enojo, los describe como tierra seca, diciendo: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Por consiguiente, en la Biblia, cuando se habla de tierra en sentido simbólico, es decir, solo tierra sin verde o tierra seca, se está refiriendo a los seres humanos que viven ajenos a la palabra de Dios o la abandonaron. Es precisamente por eso que si leemos los 10 versículos donde Jesús dice que por 3 días padecerá sufrimientos hasta la muerte y luego resucitará, en la mayoría de estos versículos notaremos que Jesús describe a los que se encargaron de hacerlo padecer, representados de forma simbólica por la tierra: los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, además de simplemente hombres pecadores y gentiles. Pasemos al cuarto motivo. Por si te parece raro que Jesús haya utilizado esta simbología profética de la siembra, quiero decirte que no era nada extraño en él. Aún en uno de sus peores momentos de agonía, cuando ya no podía sostener su propia cruz y se la tuvo que llevar otro, Jesús se dirige a un grupo de mujeres que lloraban por él y les habla utilizando la misma simbología. Él les dice en Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y por último, el quinto motivo es que él dijo que estaría en el corazón de la tierra como Jonás estuvo en el interior del pez. Por consiguiente, es la historia de Jonás la que nos debe arrojar luz sobre el significado de la frase. ¿No te parece? Jesús dijo que él estaría en el corazón de la tierra como Jonás estuvo en el interior del gran pez. Tan pronto Jonás se encuentra en el interior del pez, realiza una oración a Dios que es una tipología increíble y maravillosa, con frases propias de la agonía de Cristo en el Getsemaní. En Jonás capítulo 2 tenemos registros de esa oración, que entre otras cosas dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Efectivamente, con Jonás, así como Jonás inició los 3 días y 3 noches desde el interior del gran pez, clamando a Dios en oración, de la misma forma Jesús inició sus 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra con una angustiosa oración, en tan grande agonía, que su sudor, dice Lucas 22:44, eran como grandes gotas de sangre. De esta forma, tomando el cómputo inclusivo, viendo que Jesús siempre cuenta desde el Getsemaní y entendiendo el significado de la frase profética, el corazón de la tierra, ahora Mateo 12:40 no solo no nos parece contradictorio, sino que hace sentido por todos lados, haciendo armonizar todos los textos. Incluso aquellos que tampoco coincidían con la teoría de que Jesús murió un miércoles o un jueves. Ahora todo coincide. Ahora sí tiene lógica que los 2 discípulos que viajaban a Emaús digan un domingo por la tarde que hacía ya 3 días que habían crucificado a su maestro según la forma de contar el tiempo que tenían ellos. Ahora sí tiene lógica que le llamen a ese sábado, sábado de gran solemnidad o sábado grande. Y especialmente así, que sabes que Cristo murió un viernes, podrás encontrarle todo el sentido a la próxima fiesta, la de los panes sin levadura, que tan pronto la suba, aquí arriba te dejo el link. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te lo pierdas. Y recuerda que en la comprensión de estos temas puede estar la salvación eterna tuya y de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación depende de aceptar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Nos vemos en el próximo video.